Hola, ¿cómo estás? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿la misa es una fiesta? Vamos a comenzar. Es muy importante, hablando sobre el tema de la misa, que nosotros la alcancemos a entender en todas sus dimensiones, puesto que estamos hablando de un tema muy delicado, tanto espiritual como terrenal. Es por eso que el día de hoy vamos a profundizar en el título de este tema respecto de si la misa es una fiesta o no lo es, ya que durante los últimos años, después del Concilio Vaticano II, principalmente en las áreas de la teología de la liberación, pues se ha difundido esta idea de que la misa es una fiesta, que es muy alegre, que es un banquete y todas este tipo de cosas, ¿no? Entonces esto lo que ha provocado es, entre otras cosas, abusos litúrgicos como pues que haya danzarines, que haya bailarines, que haya cantantes extravagantes, que haya payasos, que los sacerdotes celebren vestidos de payasos o con colores extravagantes, o un sacerdote que avienta agua bendita con una pistola, o el Santísimo que entra en un dron, no sé, todo tipo de cosas, porque esta idea se ha difundido y entonces pues buscamos hacer la misa más entretenida, buscamos hacer la misa más accesible a la gente, buscamos hacer la misa pues más divertida porque es una fiesta y Jesús está alegre y como está alegre pues nosotros entonces estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir, ¿no? Y Cristo pues está muy alegre y como está muy alegre pues estamos todos en una fiesta danzando y bailando. La realidad es que esto no es la misa y tenemos que entenderlo justo como es. Para entender qué es exactamente la misa, vamos a referirnos al Concilio de Trento, que es el primer concilio que dogmáticamente va a definir los sacramentos, entre ellos la Eucaristía. Y cuando habla de este tema dice: Cristo nuestro Dios y Señor se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos, los hombres, una redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos, y cuya virtud saludable se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Es muy importante lo que está diciendo y lo voy a repetir para que no se pierda. Donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse. Esto es la misa. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo que Él realiza en la cruz. Y refiriéndonos a esto vamos a citar también al Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Y sí, el Evangelio de San Juan que dice: por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos sean también consagrados en la verdad. Y también siguiendo esta línea, la Constitución Sacrosanctum Concilium nos dice: pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Y la Lumen Gentium en el numeral 3 dice: el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento. Con estos innumerables citas que estoy poniendo aquí de la doctrina católica oficial que nos presentan tanto el Concilio de Trento como el Concilio Vaticano II, como por supuesto el Catecismo de la Iglesia Católica, nosotros podemos darnos cuenta y entender que esta idea que se ha generado respecto de que la misa es una fiesta muy alegre, pues está equivocada. La Iglesia, ¿qué nos enseña? La misa es el sacrificio incruento de Jesucristo, es decir, es la repetición, es el memorial de la pasión de Cristo, que se celebra incruentamente, es decir, sin sangre, porque es un memorial, no se está materializando el sacrificio, se está repitiendo en el tiempo, sino únicamente se está recordando y se manifiesta espiritualmente en ese momento, ¿no? Entonces, en cada misa, en cada momento de la consagración, en cada Eucaristía se está repitiendo el sacrificio de Cristo. Entonces, nosotros vamos a tratar de comparar estas dos versiones. La Iglesia, en su enseñanza oficial, desde toda la autoridad de magisterio que tiene, nos enseña que la misa es un sacrificio.
Pero por otro lado tenemos aquellos que dicen que la misa es una fiesta muy alegre. Yo les pregunto, si ustedes tuvieran la oportunidad de estar presentes en el sacrificio de la cruz, ¿estarían bailando? ¿Estarían danzando? ¿Pensarían que Jesús está muy alegre? ¿Pensarían que está muy divertido? ¿Pensarían que es una fiesta, que estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir? ¿Les parece a ustedes sensato ir a bailar danzas aéreas o ballet o cualquier cosa? ¿Les parece a ustedes interesante o divertido el sacrificio de Cristo? Yo creo que no. Entonces, en tanto nosotros no alcancemos a entender la solemnidad que reviste la Eucaristía, pues vamos a seguirla viviendo como hasta ahora la hemos vivido. Vamos y llegamos tarde, ¿no? Y está la típica frase de las viejitas, bueno, pues con que alcancemos la bendición, ¿no? O estamos platicando, o estamos en el teléfono, o estamos haciendo cualquier otra cosa que no sea presenciar el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Y nos lo dice el Concilio de Trento, cuya virtud saludable se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Cristo se sacrifica una única vez y ya no necesita repetirse el sacrificio constante que se había realizado durante la época de los judíos, donde cada año tenían que ir y había chorros y kilómetros de sangre saliendo del templo de Jerusalén, de todas las ofrendas que se hacían, y el aroma a animales quemados y animales muertos era espantoso y tenían que estar poniendo incienso para que no se pudiera estar ahí de una manera más o menos estable ante la peste de los animales muertos. Ya no se necesita repetir ese sacrificio cada vez. Cristo sacrifica una única vez y para siempre, y ese sacrificio necesita repetirse, como lo dice el Concilio de Trento, como virtud saludable que se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Porque Cristo muere una única vez por nuestros pecados y con eso nos salva. Pero no quiere decir por eso que nosotros dejemos de cometer pecados. Entonces, ante la evidencia de que nosotros vamos a seguir cometiendo pecados, se queda la misa donde se repite o se manifiesta nuevamente el sacrificio de Cristo. Por eso es que antiguamente en la doctrina tradicional se establecía que la misa tenía una finalidad propiciatoria, es decir, donde Cristo se estaba ofreciendo como expiación por nuestros pecados. Y esto también es muy importante porque nosotros, por ejemplo, vemos el altar, ¿no? Decimos, pues es el altar, ¿no? La mesa donde el Padre celebra. Y decimos, pues el altar, y no tenemos ningún tipo de reverencia porque decimos, pues es una mesa donde el Padre se apoya. Pues no es una mesa, ¿para qué sirve un altar? Un altar, al menos en la concepción original, es el lugar donde se está realizando un sacrificio. Por lo tanto, ese altar es el lugar donde se está realizando el sacrificio. ¿Y quién es el que está siendo sacrificado? Cristo, que se ofrece voluntariamente. La ofrenda es Él, que se está ofreciendo voluntariamente al Padre, y Él mismo se está sacrificando, es decir, Él es víctima, sacerdote y altar de su propio sacrificio hacia el Padre, porque Él se ofrece hacia el Padre como sacrificio, y Él es sacerdote porque la ofrenda la está haciendo Él de manera voluntaria por nuestros pecados, y por eso es que es propiciatoria la misa. Porque entonces en este sacrificio que Cristo está haciendo se está expiando nuestros pecados, tal como se hizo en el sacrificio original en la cruz, cuando Él murió y donde de su costado brotó el sacramento admirable, como diría Sacrosanctum Concilium 5. Por lo tanto, si nosotros no alcanzamos a entender la sacralidad de la misa y la solemnidad que reviste este sacrificio, pues vamos a andar haciendo todo tipo de cosas que no son correctas. Por lo tanto, yo los invitaría primero que nada que cambiemos la concepción de que la misa es una fiesta muy alegre. No es una fiesta, no es muy alegre, tiene que tener solemnidad porque se está sacrificando Cristo una vez más por nosotros, es decir, mientras yo estoy bailando, Cristo está muriendo en la misa. Y otra cosa que es muy importante, que no nos dejemos guiar por doctrinas erróneas como lo es la teología de la liberación o las teologías modernas que surgen después del Concilio Vaticano II. Ojo, no por culpa del Concilio Vaticano II, sino porque la gente hace lo que le dé la gana, pero que no nos dejemos llevar por ellas. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, pensando que porque lo dice el padrecito, que no se tendría por qué equivocar, que porque lo dice el seminarista, que porque lo dice incluso el obispo, pues no está mal. No, si nosotros queremos saber cuál es la doctrina,
de la iglesia tenemos esta cosa que yo les he enseñado muchas veces, que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos los documentos del concilio, tenemos los concilios, tenemos todos los documentos magisteriales que nos hablan acerca de lo que es la Eucaristía, y no nos dejemos llevar por la opinión de la gente. La opinión de la gente no importa, la gente puede opinar lo que le dé la gana, pero pues a nosotros no nos tiene que interesar, porque la iglesia es la única que tiene magisterio. Y si la iglesia dice la misa es un sacrificio, la misa es un sacrificio. Y no lo dice porque se le ocurra, lo dice porque lo tenemos ahí plasmado en los 4 evangelios y luego en las cartas de San Pablo, donde se recuerda el memorial. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Ya hablé en este video anteriormente sobre lo que significa este es mi cuerpo, este es mi sangre. No es una interpretación, pero si en la última cena se está diciendo este es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados, pues nosotros tenemos que entenderlo porque es la misma revelación. Entonces la iglesia, en su autoridad de magisterio, interpretando lo que significa la Biblia, lo que nos dicen los evangelios que nos dijo Jesús, pues por lo tanto nos está diciendo aquello que es la verdad revelada. Por lo tanto no tendríamos por qué irnos con doctrinas que son erróneas y que lo único que hacen es tratar de adaptar las modas a la iglesia, y la iglesia no tiene por qué adaptarse a las modas, porque la iglesia va a existir según Cristo, y Cristo es inmutable. Y es muy importante que entendamos todos estos puntos anteriores, principalmente por una cosa. En los últimos años, a través de los diversos movimientos que el Espíritu Santo ha inspirado en la iglesia, si así lo queremos ver, pero que de alguna manera han ido afectando la doctrina, se empieza a romantizar todo aquello que tiene que ver con la iglesia. Y esto puede ser peligroso porque puede ir a la par de las religiones que van surgiendo relacionadas con el New Age, con el pare de sufrir, y que, como dice el Papa Francisco, lo único que hacen es un licuado de fe, donde lo que queremos es sentir bonito. Bueno, a la misa no se va a sentir bonito. En uno de los últimos videos, cuando les platicaba del padre que nos impidió cantar en latín, bueno, él decía que si no que cantaba en español y música que hiciera sentir a la gente, pues qué chiste tenía la cosa, ¿no? Entonces, la gente no va a misa a sentir, ¿no? La gente va a misa a muchísimas cosas que podremos analizar en otro video, pero no va a sentir bonito. Si quieren sentir bonito, váyanse a meter a Pare de Sufrir o a cualquiera de las sectas protestantes New Age que empiezan a surgir, donde lo que se quiere hacer es sentir bonito. El problema es que la Iglesia Católica ha entrado en un tobogán de romantización, donde todo es bonito, donde todo es hermoso. Jesús es un amigo buena onda y es hippie, fuma marihuana y le gustan los chetos y toma Coca-Cola y usa tenis. Y todas estas cosas que lo único que hacen es licuar la fe y tratar de adaptarla a las modas, y esto no puede ser. La doctrina de la iglesia se nos manifiesta de una manera como es, y no puede adaptarse según nos dé la gana. Entonces la romantización patética que se hace de la misa y de la doctrina católica, lo único que está haciendo es generar afectaciones, porque entonces viene, como siempre, los bandos conservadores que lo que hacen es dividir dentro de la iglesia. Entonces no se trata de ser conservador o liberal, se trata de seguir la doctrina. No hay católicos conservadores o tradicionalistas, y no hay católicos liberales. Hay católicos y católicos herejes o herejes simplemente. Entonces, o se sigue la doctrina católica o se es hereje. No hay más. Espero que te haya gustado este video, compártelo por favor para que más personas se enteren verdaderamente de lo que es la misa y dejen de cometer todo tipo de errores y abusos litúrgicos. Suscríbete por favor, pícale a la campanita para que te lleguen las notificaciones la próxima vez que haya un video. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.